Me llamo Antonio y tengo 81 años. No soy un hombre de queje de la vida. Aprendí de temprano que llorar demasiado solo nubla el camino. Pero aquella noche de Navidad, esa noche me marcó como cuchillo caliente sobre cuero. Las palabras que salieron de la boca de mi propio hijo no fueron solo ofensas, fueron como piedras lanzadas con intención, queriendo herir hasta lo más hondo del alma. Nunca imaginé escuchar eso de alguien llevé en brazos, que alimenté con lo que ni siquiera tenía. Su casa estaba llena, gente riendo, copas tintineando, un olor delicioso saliendo de la cocina, y yo solo quería un lugar en la mesa, un trozo de la cena, un poco de respeto. No necesitaba nada más, pero él, con esa mirada que ya no tenía ni sombra del niño que yo creí, me cortó ahí mismo, en la entrada, como si fuera un desconocido. Aquí y lugar para mendigos. Viejo cerdo. Esas palabras todavía resuenan como trueno en las noches que la soledad me visita. Mi bastón era más que un apoyo. Era testigo fiel de mis caídas, de mis caminatas, del silencio que tantas veces tragué para no herir a nadie. En ese momento, también sintió el peso de la humillación, porque no era solo el cuerpo el que temblaba, era el alma. La vergüenza no venía solo del rechazo, sino de la forma en que él me miró, como si yo fuera sucio, una molestia, y los demás fingieron no ver. Algunos bajaron la mirada, otros sonrieron incómodos, como quien observa una tragedia desde el palco. No hubo un solo gesto de solidaridad. Nadie se levantó. Su esposa, Carla, incluso soltó una risita contenida, como si aquella escena grotesca fuera un espectáculo cómico. Yo, que pasé la vida intentando ser un ejemplo de dignidad, fui reducido a una incomodidad, una presencia indeseada en el escenario perfecto de la familia de fachada que mi hijo construyó. Era como si hubiera invadido la fiesta de un extraño, pero yo no era un extraño, yo era su padre. Qué ironía. Allí, parado, sentí nostalgia de los tiempos en que tras cena navideña era solo arroz con pollo y torrijas de pan duro, pero sonreíamos, nos abrazábamos, agradecíamos. Ahora, con abundancia rebosando en la mesa, faltaba lo esencial: respeto. ¿Y sabes qué era lo que más dolía? Saber que todo eso solo existía porque un día yo me dejé la piel trabajando, cortando cañas, vendiendo pescado, pasando noches en vela juntando unas monedas para darle un futuro que se convirtió en arrogancia. No es fácil tragar el dolor. Soy un hombre curtido, pero en ese momento, el nudo en la garganta era más duro que cualquier frijol crudo que haya masticado en la vida. Sentí las piernas flaquear, pero no caí, porque aunque herido, aún tenía dignidad. Y cuando me echó, señalando la calle, como si fuera un perro callejero, entendí, ese ya no era mi lugar. Tenía que irme, no por debilidad, sino por honor. Las luces de la fachada brillaban, pero eran frías como el hielo. Cada parpadeo parecía burlarse de mi presencia. Me alejé despacio, escuchando la puerta cerrarse tras de mí con un golpe seco, como una bofetada. No lloré, no en ese momento. La humillación aún ardía demasiado, quemando el orgullo que tanto luché por mantener entero. Miraba al suelo, intentando entender cómo la vida había llegado a eso, cómo aquel niño se había convertido en este hombre. Lo más cruel fue lo que vino después. Afuera, con el viento golpeando mi rostro, lo escuché decir en voz alta, para que todos oyeran: «Uf». El viejo entendió que es bienvenido, y ya se rieron. Se rieron de mi tristeza, de mi hambre, de mi historia. Si eso no es humillación, no sé qué más podría ser. Y ahí, congelado por fuera y por dentro, sentí que algo dentro de mí cambió. Se encendió una llama pequeña, baja, pero terca. Algo me decía que esa historia no terminaría así. No se trataba de venganza, era cuestión de justicia, porque podía
Estar viejo podía ser pobre, pero no era basura, y nadie tiene derecho a tirar al suelo la dignidad de quien ha pasado toda la vida haciendo el bien. Lo que Marcos, mi hijo, no sabía era que acababa de activar un reloj invisible, un ciclo que, tarde o temprano, le cobraría el precio de cada palabra dicha. Es anoche, mientras caminaba por la calle desierta, solo con mi bastón y mi sombra como compañía, los recuerdos se empezaron a volver uno tras otro, y cada recuerdo venía con una pregunta: ¿en qué fallé? ¿En qué momento perdí a mi hijo? Sabía que ya no podía reparar lo que él había roto dentro de mí, pero sí podía levantarme, reconstruirme, hacer algo nuevo, demostrar que la vida, incluso que los 81, aún puede sorprender. Sentí el olor de la tierra mojada. Cada rincón del pueblo me contaba una parte de mi historia, y allí, en silencio, recordé algo importante. Todavía tenía mi tierra, la tierra de mi familia, el pedazo de mundo que mis padres me dejaron, el único lugar que todavía me pertenecía por completo. Y fue entonces cuando un pensamiento me golpeó como un rayo: ¿será por eso que él quiere en aleje? Empecé a juntar las piezas, sus visitas, siempre apresuradas, las preguntas sobre el terreno, la insistencia en convencerme de vender. Todo eso empezó a tener sentido. Tal vez aquella humillación no fue solo desprecio, tal vez fue parte de un plan, y si lo era, entonces necesitaba actuar, no por rabia, sino por algo mayor, por el respeto que me debía a mí mismo, por la dignidad que él intentó arrancarme por la fuerza. Esa noche no regresé a casa, fui caminando hasta la casa de Doña Rosa, mi vecina de la infancia, una mujer fuerte, de corazón cálido, que siempre tuvo una mirada dulce para mí. No necesitó preguntar nada, solo abrió la puerta y me jaló hacia adentro. La casa olía a café y cerdo asado. La mesa era sencilla, pero llena de afecto, y allí, por primera vez en horas, sentí verdadera solidaridad. Me sirvió un plato, me sentó en la silla de mimbre, crují por bajo mi peso, y me dio sonrisa. Fue en ese plato caliente, en esa paz simple, que entendí lo que mi hijo me negó. El mundo todavía podía darme, pero era necesario elegir con quién compartir lo poco, en lugar de rogar por lo mucho de otros. Y fue en esa elección de mi historia comenzó a cambiar, porque al calor de aquellas cena improvisada, mientras el viento silbaba entre las rendijas de la ventana, tomé una decisión. Lo cambiaría todo. Una decisión fue tomada por impulso, sino con sabiduría. Y para entender de dónde vino esa fuerza, hay que retroceder un poco, volver al tiempo en que sacrificio, a rutina, y el amor lo único que se ponía en la mesa, aunque faltara el pan. Cuando se ha vivido mucho, como yo he vivido, uno aprende a ver el tiempo como un maestro severo, no siempre justo, pero siempre didáctico. Y en ese regreso al pasado que dio mi mente anoche, lo que más apareció fueron arrepentimientos, sino recuerdos de todo lo que hice de niño. Yo, Antonio, nunca fui un hombre de lujos, pero sí fui un hombre de honor, y esa dignidad que hoy él intenta borrar fue la que sostuvo a nuestra familia durante décadas. Recuerdo muy bien las primeras veces que salí de madrugada para vender pescado en el mercado. La ciudad aún estaba despertando, y yo ya estaba allí, con la caja a la espalda, el olor fuerte a nariz y el pensamiento lejos, siempre en él. Marcos todavía era pequeño, pero yo ya soñaba en grande por él. Quería que estudiara, que tuviera una vida mejor, no para que me superara, sino para que tuviera opción. Solo quien nació y nada sabe lo que es vivir sin alternativa. Mi esposa, que Dios la tenga, era mi pilar. Cuando ella se fue, quedó un vacío difícil de explicar, pero no pude detenerme. Tenía un niño que criar, no teníamos mucho, pero encontrábamos la manera
Recuerdo juntar monedas en un frasco de vidrio para pagar la matrícula de la escuela, vender la bicicleta vieja para comprar sus libros. Todo eso con esperanza. Esperanza de que, en el futuro, él miraría atrás y vería el valor de cada esfuerzo. No fue sencillo. No. La tierra que heredamos de mis padres parecía no valer nada a los ojos de quienes pasaban. Pero para mucho, era más que suelo, era memoria, era historia, era lo único que podía llamar nuestro. Y fue allí, entre asadas, redes de pesca y pan duro, que sembré valores. Le enseñé sobre respeto, sobre ponerse en lugar del otro, sobre nunca dejar la dignidad de lado, aun cuando todo diga lo contrario. Hubo una vez que llovió tan que el río subió y se llevó parte de nuestra cosecha. Miré aquello y pensé, ya está, se acabó. Pero al día siguiente, allí estaba yo, con el pie en el barro, resembrando, porque rendirse nunca fue una opción. Y Marcos, aún pequeño, me veía a hacer aquello. Decía que quería ser fuerte como el padre. Ahí está la tristeza, en saber que ese niño se perdió algún tramo del camino. Los domingos, nuestra rutina era simple: café negro, pan con margarina y misa temprano. El regreso estaba lleno de planes. Yo hablaba del futuro de él, con tanto orgullo que parecía que el mundo entero era nuestro solo por unas horas. Nunca pedí nada a cambio, solo que él creciera con carácter, que fuera agradecido, que mirara atrás y dijera, fue difícil, pero valió. Solo eso, un reconocimiento, una mirada de respeto. Cuando él aprobó el ingreso a la universidad, lo recuerdo como si fuera ayer. No teníamos celular, así que él llegó a casa corriendo, gritando, papá. Lo logré. Lloré escondido. No quería mostrar debilidad, pero mi corazón latía con fuerza. Vendí mi único reloj de estimación para ayudar con los libros. Y lo hice sonriendo, porque ver al hijo ascender en la vida es la mayor riqueza que un padre puede tener. O al menos, eso creía. La primera vez que volvió de la ciudad grande, algo ya estaba diferente. La forma de hablar, la ropa, hasta el olor. Ya no era el niño de chinelas que corría junto al río. Era un hombre apresurado, de ojos que no se detenían en ningún lugar. Intenté entablar conversación, contar las novedades de la ciudad, las cosechas, pero él siempre estaba en el celular, con una mirada ausente, como quien ya no encaja en ese mundo antiguo. Con el tiempo, sus visitas fueron haciéndose raras. Siempre había una excusa: reunión, viaje, compromisos. Y cuando venía, era rápido, impaciente. Pero el tema que nunca faltaba era la tierra. Siempre preguntaba si ya había pensado en venderla. Decía que era un buen negocio, que podría darme una vida más cómoda. Pero yo sentía que detrás de esa preocupación había algo más. Algo que no era solo el cariño de un hijo. Esa insistencia de él me fue dejando con la mosca atrás de la oreja, porque quien conoce la tierra como yo la conozco, sabe cuándo vale más de lo que parece, y él nunca se interesó por ella antes. Por eso comencé a escuchar más, prestar atención a las conversaciones de los vecinos, al movimiento de autos extraños en el camino de tierra, y cuanto más observaba, más veía que mi hijo estaba caminando por un camino que no coincidía con lo que un día yo le enseñé. Pero mira bien, no dejé de amarlo, solo empecé a amarlo con dolor, porque así es el corazón de un padre. Sigue latiendo, aun cuando es ignorado. Sigue esperando, aun cuando es herido. Y la peor de las heridas, te lo digo con todas las letras, no es física, es ver a tu sangre mirándote con desprecio, como si todo el sacrificio no hubiera servido de nada. Aprendemos con el tiempo que no toda inversión da retorno, pero cuando esa inversión humana, cuando está hecha de afecto, de renuncia, la decepción duele más, porque lo que invertí en Marcos no fue dinero, fue vida, fueron noches en vela, decisiones difíciles,
palabras calladas para no herir, y recibir a cambio la humillación de aquellas. Fue como perder todo lo que ya había construido en segundos. Pero aún herido, nunca pensé en vengarme. Mi intención nunca fue castigarle, sino mostrarle lo que perdió, mostrar que la dignidad no tiene precio, que nos negocia amor. Mi respeto, sabía que, tarde o temprano, él enfrentaría las consecuencias de las elecciones que hizo, y cuando ese día llegara, quería estar de pie, firme, con la conciencia limpia y el corazón aún dispuesto a perdonar. ¿Sabes? A veces pienso, y él recuerda las navidades simples que teníamos, de cómo cantábamos desafinados alrededor del árbol improvisado, de cómo brillaban sus ojos con un juguete barato que compraba con el último esfuerzo. ¿Se habrá borrado todo o pesón de su memoria? ¿O habrá sido la ambición que lo borró? No lo sé, solo sé que, por más que lo intentara, no lograba entender cómo todo se había ido al traste. Y fue en ese torbellino de recuerdos, entre un bocado de la humilde cena de Doña Rosa y un sorbo de café caliente, que me vino la respuesta. La vida me estaba preparando para algo mayor. Eso no era el fin de mi historia, era solo la línea del medio. Tenía más por escribir, y como toda buena historia, la siguiente página vendría con un sabor amargo, pero también con la oportunidad de un comienzo, porque el dolor, amigo mío, es una semilla disfrazada, y cuando cae en el suelo correcto, brota, crea raíz, da fruto, y yo, Antonio, estaba listo para sembrar de nuevo. Pero esta vez, no sería para alimentar solo a un hijo ingrato. Sería para nutrir algo mucho más grande. Algo que él ni siquiera imaginaba. Cuando llegué a la casa de Doña Rosa, sentí que mi cuerpo entero quería desmoronarse. Pero mi mente estaba más firme que nunca. Ella me miró a los ojos y lo entendió todo, sin que yo tuviera que decir una sola palabra. Su solidaridad fue el remedio inmediato para mi dolor. Un plato de comida sencilla, un lugar donde sentarme, una mirada de quien se preocupa. Eso me recordó que el respeto no se exige, se elige ofrecer. Y fue allí, entre una cucharada y otra, que empecé a pensar diferente. Por primera vez, en mucho tiempo, dejé de verme como una víctima. Comencé a verme como un hombre. Aún tenía poder. No el poder del dinero, ni del estatus, sino el poder de decidir, de escoger cómo terminaría mi historia. Y decidí que acabaría en humillación. Al contrario, apenas estaba comenzando a subir la cuesta. Mucha gente, en mi lugar, se habría rendido, lloraría en silencio, se aislaría, moriría por dentro. Pero yo no, porque pasas toda una vida luchando por mantener la dignidad. Aprendes que ni el desprecio más amargo puede quitarte eso. Podrá doler, pero no lo arranca. Solo quien ha tenido que contar monedas para comprar pan sabe lo que es mantenerse íntegro por dentro. La imagen de Marcos gritándome en la puerta, llamándome viejo cerdo, volvía a mi mente como una ola, pero ahora, no como algo que me hería, sino como algo que me impulsaba. Era como si esas palabras me dijeran: levántate, Antonio, muestra quién eres. Y me levanté, aún tembloroso, aún con el alma herida, pero con un propósito naciendo dentro del pecho, como fuego encendido en buena leña. Desperté al día siguiente, antes que el sol. El gallo apenas cantaba, y ya estaba sentado en la terraza de Doña Rosa, mirando hacia el horizonte. Pensé en la tierra, en mi tierra, y me di cuenta de que eso que él tanto despreciaba era lo único que me quedaba, y tal vez, precisamente por eso, era lo que debía proteger, no por rencor, sino por amor a mi historia, por respeto a mi camino. La humillación de la noche anterior se volvió ancla emocional. No me dejaba olvidar, no me dejaba frenar, y mientras tomaba el café negro, esa mañana,
Entendí que lo que debía hacer no era fácil, pero sí era necesario. Esa tierra, ese pedazo que él tanto deseaba, tenía un valor que iba mucho más allá de lo que podía ver. Y si él pensaba que yo iba a entregarla en bandeja, estaba muy equivocado. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que él no estaba solo en esa postura. Vivimos en una época en que los ancianos son tratados como estorbos, como frenos. Gente que ya dio todo, pero que ahora debe hacerse a un lado. Esa es una herida real en la puerta. Pero yo la viví en carne propia. Y por eso mi rebeldía no era solo mía. Era de muchos. De Miles. Y yo iba a usar eso a mi favor. Doña Rosa, pobrecita, decía que quizás él se arrepentiría, que un día le caería a la ficha. Pero yo lo sabía, el arrepentimiento solo llega cuando el dolor aprieta del otro lado. Y él, en ese momento, estaba demasiado cómodo para cambiar. Así que decidí, si la vida no enseña por amor, enseña por pérdida. Y él iba a aprender, tarde o temprano. Pero a mi manera, en mi tiempo, con mi plan. Quizás te preguntes, Antonio, ¿por qué no fuiste directamente a enfrentarlo? ¿Por qué no diste un golpe sobre la mesa? Y ya te digo, porque quien tiene razón necesita gritar. La mejor respuesta a una ofensa no es otra ofensa, es la victoria. Es demostrar que seguiste adelante, que te levantaste, que construiste algo más grande. Y eso fue lo que empecé a hacer. Planear mi victoria. Con calma, con inteligencia y con dignidad. Marcos no lo sabía, pero me había dado el arma más poderosa que un hombre puede tener: motivación. Y la motivación movida por un dolor verdadero es como fuego en pasto seco. No hay quien lo apague. La diferencia, que mi fuego no iba a destruir, iba a iluminar, iba a mostrar un nuevo camino. No solo para mí, sino para mucha gente que, como yo, ya fue despreciada, ya fue humillada, ya escuchó que no tiene más valor. Y fue así que, bajo una luz tenue, con el corazón apretado, pero la mente más que nunca, tomé la decisión más importante de mi vida. Y esa decisión, amigo mío, tenía que ver justamente con lo que Marcos siempre quiso: la tierra. Pero para entender el tamaño de lo que venía, necesitas saber lo que esa tierra escondía. Porque en el fondo de ese suelo existía un secreto que lo cambiaría todo. Esa mañana fría, sentado en la terraza de Doña Rosa, miraba al horizonte con la cabeza hirviendo. La humillación aún latía en el pecho, pero ahora venía acompañada de una inquietud. Algo me decía que la tierra que heredé de mis padres, de esa misma que Marcos tanto despreciaba, no era tan sin valor como él siempre hizo creer. Empecé a juntar recuerdos, conversaciones sueltas, miradas sospechosas, y ahí todo empezó a tener sentido. Recordé cuando ese pescador comentó sobre unos hombres de fuera que andaban por la zona con mapas, droncia, aparatos que ni sabía para qué servían. Él pensó que era cosa del municipio, pero yo sospeché. Mi tierra, por pequeña que fuera, estaba en una posición estratégica, cerca del río, con suelo fértil y, más importante, con un manantial escondido que solo los viejos del lugar conocían. Un manantial, pues, seco. Ni en los peores veranos, la gente de ciudad puede no aguantar. Pero quien conoce la tierra sabe lo que eso significa: agua pura y constante, terreno plano. Eso vale oro. Y empecé a entender que, tal vez Marcos lo supiera desde el principio. Sus visitas, sus charlas sobre vender, las ofertas generosas, no eran preocupación por mi bienestar, eran prisa. Prisa por ponerle las manos a la clave de un negocio millonario que estaba tramando a mis espaldas. Yo no era tonto. Ya había visto a muchos empresarios trajeados fracasar por subestimar a gente sencilla, y ahora, con 81 años y la cabeza llena de experiencia, entendía que el valor de esa tierra iba mucho más allá de lo emocional. Era estratégico. Sin ella,
Cualquier proyecto en esa zona estaría incompleto. Y Marcos, probablemente, era el intermediario de grandes inversores que estaban detrás de ese manantial desde hace tiempo. Para confirmar mis sospechas, fui hasta el mercado y hablé con doña Lucía, que tiene los oídos más atentos del pueblo. Bastaron 2 preguntas y me soltó la sopa. Una pareja de empresarios había pasado por allí preguntando por mí. Dijeron que estaban interesados en mi propiedad, pero cuando ella les dijo que yo aún vivía allí, pusieron mala cara. El rompecabezas estaba completo. Mi hijo quería mi tierra, pero y mí en ella. Fue entonces cuando la rabia se convirtió en la tegia. Sabía que mi tierra era ahora el as bajo la mengue más importante de mi vida, no solo por su valor económico, sino por lo que representaba. Era la oportunidad de transformar dolor en propósito, ofensa en respuesta. Esa tierra que conservé con sudor y lágrimas podían ser el punto de partida de la mayor lección que mi hijo jamás olvidaría, y yo ya sabía por dónde empezar. Decidí visitar al viejo padre Francisco, un hombre entre respetón y trayectoria. Le conté sobre el terreno, sobre el manantial y todo lo que sucedió noche de Navidad. Sus ojos le llenaron de compasión, pero también de firmeza. Antonio, esa tierra fue sembrada con sacrificio. Úsala con sabiduría. Haz de ella algo más grande que el dolor. Y allí mismo comencé a trazar lo que vendría. Fui también a ver al doctor Elias, un abogado conocido por ser justo e incorruptible. Le expliqué la situación, y él, con toda la paciencia del mundo, fue orientándome. Me dijo que la tierra estaba a mi nombre, y que tenía total libertad para decidir su destino. Cuando sugerí la idea de donarla a la comunidad, abrió los ojos sorprendido. Antonio, esto puede cambiar vida, y también va a sacudir profundamente a tu hijo. Y esa era la intención, no por venganza, sino por justicia, porque la dignidad no se recupera con gritos, sino con actitud. Al donar mi tierra para construir un centro, me apoyo a los ancianos y una huerta comunitaria. Estaría haciendo más que proteger mi pedazo de suelo. Estaría cultivando respeto, solidaridad y mostrando que el verdadero valor de una herencia no está en el dinero, está en el impacto que deja en el mundo. Imagínate, en la misma tierra donde sembré arroz y coseché frijoles, se convertiría en un punto de encuentro para quienes han sido olvidados, un lugar donde viejos como yo encontrarían refugio, comida de afecto, donde niños aprenderían a plantar, cuidar, cosechar. Ese suelo, que Marcos solo veía como inversión, se transformaría en símbolo de amor, resiliencia y nuevos comienzos. Eso, sí, es transformar la ofensa en fuerza. Mientras finalizaba los papeles con el doctor Elias, mi mente estaba tranquila, porque ahora, más que nunca, tenía una misión. El desprecio fino me definió, me impulsó a hacer algo más grande. La tierra que me sostuvo durante décadas, ahora sostendría a otros. Y eso me llenaba de una paz que ni los peores insultos podían quitarme. Por primera vez, en mucho tiempo, tenía el control. Y lo más curioso, todo esto nació del intento de él por borrarme, por empujarme a la calle, por fingir que no existía. Él quiso silenciar mi historia con una humillación, pero al hacerlo, sin querer, me dio escenario, me dio propósito, me dio un nuevo comienzo, y ahora solo quedaba esperar el momento adecuado para que descubriera lo que había perdido por su propia arrogancia. Afuera, la comunidad ya empezaba a hablar. La noticia de la donación de la tierra se esparcía rápido. Algunos creían que había vuelto loco, otros me aplaudían como a un héroe. Pero para mí, lo importante era que, en el fondo, había hecho algo que nadie podría quitarme. Un gesto basado en respeto, amor y coraje. Un gesto nacido del fondo de un alma herida, pero no derrotada. Marcos aún no lo sabía. Estaba demasiado ocupado con sus inversores
con sus hojas de cálculo, con sus brindis a la prosperidad, pero la base de su proyecto estaba a punto de desmoronarse, porque el cimiento, que tanto necesitaba ahora, estaba en manos de alguien a quien despreciaba. Y cuando lo descubriera, cuando supiera lo que hice, lo único que le quedaría sería el silencio. Y tal vez, quién sabe, un poco de arrepentimiento, pero el arrepentimiento no construye, lo que construye la actitud, y la mía ya estaba tomada. El primer ladrillo había sido colocado, el destino de aquella tierra ya estaba sellado, y con él, el destino de mi hijo también empezaba a delinearse, solo que la uno imaginaba el tamaño de la caída que se le venía encima. Cuando firmé aquellos papeles, sentí mi yosidera plantando una nueva escena. Resta de celos ludena, de nat mi tierra, fue mes de una decisión testimonial. Fue que todo brenecimiento era tu mosido. Con cada firma, estuviera enterrando la humillación, sufrí, y regando una nueva cosecha de dignidad y propósito. Porque, fíjate, cuando uno es ofendido de forma tan cruel, o se entrega, o se reinventa. Y yo elegí reinventarme. La noticia de la donación corrió por la ciudad como agua de inundación en calle angosta. En pocos días, todos sabían de Antonio, el viejo pescador de la orilla del río. Había hecho algo grandioso. Las reacciones fueron diversas. Unos se sorprendieron, otros me abrazaron con ojos llenos de lágrimas, pero nadie, absolutamente nadie, quedó indiferente, porque mi tierra, ahora, dejaba de ser solo suelo, se volvía símbolo de solidaridad, de justicia, de nuevos comienzos. El proyecto era simple, pero poderoso, un centro de apoyo para ancianos, con comida caliente, atención médica básica y un espacio para conversar, algo que parece pequeño, pero cambia vidas. Al lado, una huerta comunitaria de jóvenes y mayores podrían sembrar juntos, compartir historias, cosechar más que alimentos, cosechar rastredo. Lo que Marcos veía como un pedazo inútil de tierra, yo lo transformaba ahora en un hogar para quienes, como yo, ya habían sido descartados. Y mira qué bella ironía, la misma tierra que tantas veces me pidió vender, con esa mirada apurada de quien solo piensa en cifras, se convirtió en cimiento de una obra que él jamás podría construir con sus millones, porque el dinero puede comprar muchas cosas, pero no compra afecto genuino, no compra comunidad. La verdadera riqueza, lo aprendí con el tiempo, vive donde hay intercambio, donde hay abrazo, donde hay café colado y buena charla. Mientras tanto, Marcos seguía con sus inversores, creyendo que todo estaba bajo control. Hacía reuniones, enviaba informes, presentaba maquetas y prometía plazos. Pero había un detalle que ignoraba: la piedra angular del proyecto, mi parcelas ya no estaba disponible. Y él, en su arrogancia, ni se imaginaba que su propio padre le había quitado el suelo con un simple acto de generosidad. La llamada llegó como un trueno en medio de la tarde. Yo estaba sentado con doña Rosa, tomando café, cuando el aparato sonó. Del otro lado de la línea, la voz de Marcos temblaba. Papá, ¿qué hiciste? No era una pregunta, era una acusación disfrazada de desesperación. Respiré hondo, miré al cielo y respondí, con calma. Hice lo que haría cualquier hombre en valor a la dignidad. Cuide lo que es mío, para dejar algo que valga la pena a quienes realmente lo necesitan. Gritó, lloró, pataleó, intentó hacerme sentir culpable. Dijo que estaba arruinando su vida, que yo era un desagradecido, que no entendí lo que estaba en juego. Pero yo y entendía, más que él, porque sabía que lo que estaba en juego no era solo un terreno, era el carácter. Y yo elegí mantener el mío intacto, aunque eso costara la relación con mi único hijo. Y con cada nuevo intento de manipulación, mi decisión se fortalecía. Sabía que estaba tocando su orgullo, su ego, la avaricia consumía. Pero también sabía que, en ese momento, él lo necesitaba.
porque a veces, la caída es la única forma en que un hombre ve el pozo que cavó con sus propias manos. Y la vida tiene una forma muy suya de enseñar esas lecciones. Lo más bonito fue ver la reacción de la comunidad. Sé pescador, con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que nunca había sentido tanto orgullo por un amigo. Doña Lucía organizó una ronda de oración, plaza, para agradecer. Jóvenes comenzaron a ofrecerse como voluntarios, entregando manos y tiempo para ayudar en el centro que ni siquiera había salido del papel aún. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el pueblo respirara esperanza. Y todo eso por un solo gesto. No hice esto esperando aplausos. Lo hice porque era lo correcto, porque la dignidad, amigo mío, es el único bien que lleva cuando parte. Y si tenía algo de valor para dejar en este mundo, no era la tierra, era lo que ella podía generar. Y ahora, esa tierra se convertiría en suelo fértil para curar heridas, alimentar almas y unir generaciones. Algo que ningún dinero podría comprar, ni siquiera el de Marcos. Las amenazas de él continuaron. Dijo que me demandaría, que revertiría la donación, que movería cielo y tierra para recuperar lo que creía que era suyo por derecho. Pero yo lo sabía, no quería la tierra, quería el poder que venía con ella, el control, y eso ya lo había perdido, porque cuando uno actúa con verdad, con solidaridad en el corazón, no hay tribunal, mundo, que derribe este tipo de decisión. Me quedé pensando en cuánto se había perdido en el camino, y me pregunté, ¿acaso en algún momento entendió que la tierra no era solo mía, que era nuestra, que en ella no solo había un manantial enterrado, sino nuestra historia, las raíces de nuestra familia, los recuerdos de su madre? Creo que él veía al lucro donde yo veía memoria, veía negocio donde yo veía hogar, pero aún así, mi corazón no se endureció, no sentí odio, solo me fortalecí, porque la mejor forma de vengarse de una ofensa es seguir adelante con más firmeza, demostrar que no te destruyeron, y más que eso, mostrar que construiste algo mejor a partir del dolor. Ese pedazo de tierra que ya me hizo sangrar las rodillas con la azada, ahora me levantaba como hombre, como ejemplo, como alguien que vende. Doña Rosa, siempre a mi lado, decía que tal vez todo esto era plan de Dios, que a veces uno necesita ser empujado al fondo para descubrir que sabe nadar. Y yo lo creo, porque en ese momento me sentía más liviano, más en paz. Y la paz, cuando llega, no viene del confort, viene del propósito. Y mi propósito ahora era claro: usar lo que tenía para construir algo que perdurara después de mi partida. Y en el fondo, yo sabía que esta decisión, por más sencilla que pareciera, ya estaba cambiando el destino, no solo de mi vida, sino de la vida de muchos a mi alrededor. Lo que no sabía aún era que también comenzaría a derrumbar todo que mi hijo había construido. Y eso llegaría como un huracán que podría evitar. La caída no comenzó con un estruendo, comenzó con silencio, un silencio denso, casi palpable, que invadió el ambiente en donde Marcos creía tener todo bajo control. Cuando los inversores descubrieron que la pieza del proyecto, mi tierra, había sido donada a un centro comunitario, no fue solo una decepción, fue un colapso. El proyecto entero se derrumbó como un castillo de naipes. Y lo más curioso, él no notó el primer soplo, solo sintió, todo ya estaba cayendo. El señor Almeida y la señora Costa, los inversores, se enfurecieron, no porque fueran malas personas, sino porque habían apostado alto, confiando en promesas que mi hijo ya no podía cumplir. Marcos intentó explicar, intentó manipular, intentó pintarme como un viejo confundido, influenciado por gente de la iglesia, pero no funcionó. Los empresarios eran experimentados,
Y cuando la gente grande pierde dinero, no pierde tiempo con excusas, pasa directamente a la investigación. Fue entonces cuando la verdadera cara de Marcos comenzó a revelarse. La auditoría fue intensa. Revisaron cada contrato, cada correo, cada transacción, y lo que encontraron fue un ovillo de mentiras que llevaba años tejiendo cuentas en paraísos fiscales, empresas fantasma, transferencias sospechosas. Su avaricia nos imitaba a mi tierra. Era un hambre que extendía a todo lo que tocaba. Y ahora, toda esa suciedad estaba saliendo a la luz. Me enteré de la noticia por la radio comunitaria. La misma había anunciado mi donación con orgullo. Ahora hablaba sobre la investigación de Marcos con un tono de tristeza, porque, después de todo, él era uno de los nuestros, creció entre nosotros. La decepción fue colectiva, no solo como hijo, sino como hombre. La gente esperaba que volviera a la ciudad grande y hiciera algo grande, pero lo que hizo fue vergonzoso, muy vergonzoso. Cuando apareció casa de Doña Rosa, días después, ya no era el mismo. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora estaban hundidos, enlojecidos, casi vacíos. Entró sin pedir permiso, miró a su alrededor como buscando un lugar seguro, y me encaró. ¿Qué me hiciste, papá? Su voz temblaba. Respiré profundo y le dije, ¿qué te hiciste tú, hijo? Porque esa es la verdad. Cavó su propia tumba con sus propias manos. Intentó culparme. Dijo que lo expuse, que destruí su reputación. Pero la reputación no se destruye con un solo gesto, se destruye con decisiones. Y las suyas estuvieron todas basadas en la codicia. Podría haberle respondido, haberle echado en cara todo que me hizo pasar. Pero no, lo miré a los ojos y vi a alguien perdido, alguien que necesitaba un freno. Y en ese momento, mi firmeza fue el único freno que tuvo. Los inversores no quisieron hablar más, rompieron relaciones, activaron abogados, exigieron compensaciones. La imagen de Marcos se desplomó. Los periódicos, que antes lo llamaban prometedor emprendedor, ahora lo llamaban articulador de esquema de corrupción. La caída fue pública, dolorosa, irrecuperable, y yo solo observaba desde lejos, con una mezcla de dolor y alivio, porque nadie quiere ver sufrir a un hijo, pero, a veces, es necesario para que aprenda. La plaza del pueblo, donde ocurre todo lo importante, se llenó un sábado por la tarde. Era como si todo el pueblo hubiera venido a exigir una explicación, y él lo intentó. Subió al kiosco, dio un discurso, pidió perdón, juró inocencia, pero ya nadie le creía. Había quemado los pedazos, y allí, bajo el sol ardiente, frente a la gente que lo vio crecer, fue expulsado con palabras duras, miradas pesadas y un silencio lo decía todo. El respeto, cuando se va, no avisa, simplemente desaparece, y por más que Marcos intentara recuperarlo, ya era tarde. La confianza es como el vidrio. Una vez rota, puedes pegarla, pero las grietas siempre estarán. Y el que un día creyó ser el centro del mundo, ahora era solo un hombre más en boca del pueblo, y no por méritos, sino por escándalo. Y eso, amigo, te carcome por dentro. Esa noche, solo en casa, me senté a terraza y pensé, ¿será que ahora lo entendió? Pero, sinceramente, no lo sabía, porque el orgullo es traicionero. A veces, incluso después de la caída, sigue hablando más fuerte. Sabía que su camino hacia la redención era largo, y yo no podía recorrerlo por él, pero podía observar, de esperar y mantener mi posición firme, justa, con dignidad. Doña Rosa fue la primera en decirlo. Él necesitaba esa caída, Antonio. Y yo estuve de acuerdo. A veces, la única forma de que un árbol dé fruto es que lo poden. Y Marcos tenía que mirarse de nuevo. Tenía que reaprender qué es el respeto. Tenía que reconectarse con las raíces.
Irónicamente, su raíz era yo, el mismo padre que despreciaba, el mismo viejo al que expulsó en la víspera de Navidad. Poco a poco, todo le fue siendo quitado: coche, apartamento, socios, contratos, y a máscara cayó. Y debajo de ella había un hombre cansado, amargado, perdido. No es fácil ver a un hijo así, pero sería peor seguir viéndolo fingir ser algo que no era. Ahora estaba desnudo ante la verdad, y quizá, solo quizá, era la primera vez en años que se miraba al espejo de verdad. Y es en ese momento que la vida hace sus giros más inesperados, porque cuando todo se desmorona, o te entierras en los escombros, o empiezas de nuevo, y allí, en esa ruina, había una semilla, una oportunidad, pero para que brotara, él necesitaba hacer algo que nunca había hecho antes: volver a la tierra, literalmente, y también simbólicamente, porque fue en ella donde todo empezó, y en ella podría, quién sabe, recomenzar. Mientras Marcos caía del pedestal que él mismo construyó, yo, Antonio, comenzaba a vivir una fase que jamás imaginé experimentar en la vejez. Porque mira esto, yo nunca deseé lujo, nunca soñé con fama, nunca busqué aplausos, solo quería respeto, solo quería paz. Y eso fue precisamente lo que empecé a cosechar cuando dejé de correr tras la aprobación de quien me ofendió. Y empecé a sembrar solidaridad en el corazón de quien realmente lo necesitaba. El centro comunitario, que antes era solo un proyecto en papel, comenzó a tomar forma, ladrillo por ladrillo. Con la ayuda de la propia comunidad, levantamos muros, abrimos ventanas, construimos un hogar para tantos otros Antonios que la vida también había dejado atrás. Era hermoso de ver, jóvenes y viejos mezclados, riendo, trabajando, sudando juntos. Esa tierra, durante décadas ignorada, ahora era escenario algo grandioso. La huerta también floreció: cilantro, cebollín, tomate, lechuga, col rizada. Y no era solo verdura lo que nacía allí, era dignidad. Había una viejita que nunca había plantado nada, ahora cosechando con sus propias manos y compartiendo con los vecinos. El respeto empezó a crecer junto con las plantas, y yo caminaba entre las hileras, con sombrero de paja y sonrisa en el rostro, como quien ve renacer la vida ante sus ojos. Y lo más curioso fue ver cómo la comunidad me miraba ahora, como un ejemplo, como una raíz, y no hablo con orgullo, sino con gratitud. Gente, antes solo me saludaba de lejos, ahora venía a pedirme consejo, a traerme café, a contarme sus historias. Y en esos intercambios, me di cuenta de que el de Marcos me negó aquella noche de Navidad. El afecto, el reconocimiento, lo estaba recibiendo por duplicado, de quienes ni siquiera eran de mi familia de sangre. Doña Rosa se convirtió en mi compañera de todo. Estaba en cada reunión, en cada plantación, en cada abrazo compartido. Y poco a poco, ese cariño que antes era solo amistad se transformó en algo mayor. No hizo falta declaración ni grandes palabras. Bastó una mirada en la terraza, un silencio compartido, un café tomado despacio, y así, en la sencillez de quien ya ha vivido mucho, nació y nuevo amor. Un amor ligero, maduro, sin prisa. Los niños del pueblo empezaron a llamarme el abuelo Tono, y eso me derretía, porque no hay título más bonito que ese: ser abuelo de la comunidad. Contaba historias a la sombra del viejísimo árbol, enseñaba a hacer trampas de pesca, mostraba cómo saber si la tierra está buena solo con el tacto de los dedos. Me escuchaban con los ojos brillando, y allí, entre risas y curiosidad, sentía que mi historia por fin tenía sentido. La prensa local vino a cubrir el proyecto, hicieron reportaje, tomaron foto, salió en el periódico, y ahí estaba yo, viejo, con ropa gastada y la sonrisa de quien
con tropas después de tanta tormenta. Me preguntaron si no guardaba rencor hacia mi hijo. Respondí con lo que mi padre decía: el rencor es como un clavo en el pie, si no lo sacas, se infecta. Yo lo saqué, no para olvidar, sino para no enfermar por dentro. Y aún sin buscar nada, a cambio, comencé a recibir homenajes, placas, celebraciones. Mi nombre en el aula de la escuela. Hasta me sentí incómodo, lo confieso, pero lo acepté con el corazón abierto, porque entendí que no era solo para mí. Era un reconocimiento colectivo. Era como si cada uno dijera: te vemos, Antonio, sentimos lo que pasaste y valoramos lo que construiste. La verdad es que me reconstruí sin prisa. Cada mañana, cada conversación, cada brote de planta, era como un ladrillo más en el muro de mi paz. Y eso no tiene precio. Marcos lo había perdido todo tratando de conquistar el mundo, y yo, que solo quería un plato de comida y un poco de respeto, gané algo muchísimo mayor: el cariño sincero de toda una comunidad. La casa de Doña Rosa, que antes fue refugio, se volvió hogar. Empezamos a dormir tomados de la mano, como dos adolescentes que se encuentran tarde, pero en el momento preciso. Cocinábamos juntos, arreglábamos la huerta, participábamos en las fiestas del pueblo, y en un ritmo tranquilo escribimos un nuevo capítulo de vida, un capítulo donde el dolor se volvió puente, no prisión. Cuando llovía fuerte, el agua golpeaba el techo, y yo sonreía, recordando que antes ese sonido me inquietaba por las goteras. Ahora me acunaba, porque mi alma estaba cubierta. Y cuando el corazón está protegido, hasta la lluvia se convierte en música. Allí, entre un sorbo de café y un beso de buenas noches, entendí que amor no tiene edad, solo necesita espacio para florecer. A veces pensaba si mi esposa, allá en el cielo, también estaría sonriendo, porque ella sabía cuánto luché, cuánto sufrí, cuánto esperé por un poco de paz, y ahora ella podía descansar en paz también, viendo que el hombre al que ella amó encontró el brillo en los ojos y la firmeza en los pasos, incluso con la bastón, porque la dignidad, cuando recuperada, nos devuelve incluso la postura. La comunidad comenzó a organizar círculos de conversación, y siempre me llamaban para abrir los encuentros. Hablaba poco, pero hablaba con el corazón. Contaba mi historia no para ser víctima, sino para hacer lección. Y muchos se veían en mí. Gente que fue humillada, olvidada, despreciada. Gente que necesitaba una chispa para reencender su propia llama. Y yo, con mis 81 años, era de esa chispa. La huerta se volvió referente, el centro comunitario modelo para otras ciudades, y mi nombre, antes olvidado, ahora resonaba con respeto. No era fama, era reconocimiento. Y eso sí que llena, porque al fin de cuentas, no es por cuántos te aplauden, sino por cuántos se sienten mejor gracias a tu causa. Y allí, en ese pequeño pedazo de tierra, vi vidas cambiar, incluida la mía. Y todo eso, fíjate, porque un hijo intentó apagarme, intentó empujarme al basurero, pero acabó encendiendo la mayor luz de mi vida. Y mal sabía él que, mientras yo subía, su mundo seguía desmoronándose, y pronto, muy pronto, volvería a llamar a mi puerta. El tiempo tiene una forma extraña de devolver a las personas a nuestra vida. No, a veces las arrastra con fuerza, otras veces las empuja despacito, como quien susurra: ahora sí, es la hora. Así fue con Marcos. Después de tanto orgullo, después de tantas decisiones equivocadas, reapareció. No fue sorpresa. Llegó más flaco, más pálido, con una mirada que, por primera vez en años, parecía buscar perdón y no aprobación. Llegó caminando lento hasta el portón del centro comunitario. Yo estaba bajo el hipe amarillo, observando a los niños jugar. Cuando lo vi, el corazón se me trabó. Parte de mí quería correr, otra quería huir, pero me quedé,
porque la vida me enseñó que ciertos dolores no los hay que evitar, hay que enfrentarlos. Y allí estaba mi hijo, no el empresario, no el arrogante, sino el hombre quebrado, el hijo herido, el Marcos de verdad. Papá, fue todo lo que dijo, y en ese papá vino un llanto contenido, un arrepentimiento mudo, una disculpa que no necesitaba más palabras. No lo abracé, tampoco le di la espalda, me quedé ahí, firme, mirándolo a los ojos, como quien dice, háblame con verdad. Y él habló de la caída, de las pérdidas, de la soledad. Habló de noches sin dormir recordando la Navidad en que me echó, de las ofensas, de la vergüenza, de la humillación. Escuchar todo eso fue como pasar alcohol sobre una herida abierta. Dolió, pero limpió, porque el verdadero arrepentimiento no viene solo con palabras, viene con cambio de tono, con vergüenza en la mirada, con humildad en el cuerpo. Y él estaba así. Decía que pasó la vida queriendo probar que era fuerte, pero descubrió que la mayor fuerza era admitir que se equivocó, que fracasó y que perdió todo intentando ganar solo. Respiré hondo y dije, no has perdido todo, Marcos, solo perdiste lo que era falso. Lo que queda ahora es lo que realmente importa. Lloró como niño y lo dejé, porque un llanto de hombre arrepentido es distinto. Es medicina para el alma. Doña Rosa apareció con un vaso de agua. Él agradeció con voz débil, y allí, en ese gesto simple, vi que algo había cambiado. No fue un abrazo de telenovela, no fue una reconciliación instantánea. Fue un reinicio cauteloso. Dejé claro, perdón. Sí, pero confianza. Esa tendría que construirse de nuevo, ladrillo por ladrillo, como quien reconstruye la casa tras la tormenta. Y él aceptó. Dijo que haría lo que fuera necesario para merecer nuevamente el lugar de hijo. Vi sinceridad y, por primera vez en mucho tiempo, Marcos empezó a parecer más. A veces, venía a ayudar en la huerta. Otras, solo escuchar. Se sentaba a mi lado. Escuchaba mis historias. Preguntaba por el pasado, que antes despreciaba. Empezó a conversar con los ancianos del centro, a jugar con los niños, a ayudar con las entregas. Nadie lo perdonó, no de inmediato, pero todos notaron que estaba intentar. Amigo mío, es el primer paso para reconstruir el respeto. El tiempo pasó y nos fuimos ajustando. Aún había rencores, claro, algunas cicatrices son como tatuajes, no desaparecen, pero dejan de doler. Y entre una charla y otra, nos volvimos a conocer. Yo, ahora más viejo y más sabio, él, más humilde y más presente, y en ese nuevo vínculo, sin exigencias, sin reproches, comenzamos a reencontrarnos. Me confesó que creía que jamás lo aceptaría de vuelta, que lo que hizo era imperdonable, y le expliqué que perdón y es olvidar. Decidí seguir adelante sin cargar el peso del rencor, y que el mayor regalo que me podía hacer ahora no era una disculpa, era vivir distinto, respetar a los demás, actuar con dignidad, honrar las raíces que intentó arrancar. Poco a poco, vi a Marcos transformarse. Empezó a trabajar con el equipo del centro, organizando eventos, recaudando donaciones, poniéndose delante de los proyectos. Usó su experiencia empresarial, pero ahora con un corazón más sensible. Y eso marcó la diferencia, no para mí, sino para él. Porque a veces la mayor transformación sucede lejos de los reflectores, en la intimidad del carácter. La reconciliación, como toda construcción sólida, tardó tiempo, pero valió la pena, porque ver a mi hijo convertirse en un hombre decente, después de todo, fue la confirmación de que nada está perdido mientras haya vida. Y allí, entre sonrisas tímidas, manos curtidas y miradas sinceras, reconstruimos algo mucho más grande y para relación. Reconstruimos confianza. Hoy me llama padre con orgullo, y cuando me presenta alguien,
dice con firmeza: este es mi viejo. Un hombre me enseñó que es tener honra. Y eso, para mí, ya basta, porque la mayor victoria no fue derribarlo con un golpe, fue levantarme con una elección y demostrar que el respeto y puede recuperarse, pero necesita humildad, verdad y muchas ganas de cambiar. Y en medio de todo esto, entendí algo profundo. A veces, el dolor que viene a rompernos es el mismo que va a reconstruirnos. Y cuando esa reconstrucción viene acompañada de un nuevo amor, de una comunidad que nos apoya y de un hijo que decide volver al camino, entonces la vida demuestra que aún tiene mucho por florecer. Hoy, con mis 81 años bien vividos y las marcas del tiempo en el rostro, puedo decir sin miedo: la verdadera riqueza de la vida no se mide en cuentas bancarias, ni en propiedades, ni en cargos. Se mide en dignidad, en respeto, en todo aquello que construimos por dentro y dejamos esparcido en la vida de otros. Fue necesario ser humillado, rechazado y ofendido por quien más amaba para entender que el dolor, bien vivido, no destruye, transforma. Aprendí que, por más crueles que sean las ofensas, nuestra dignidad no depende de quién nos ve, sino de cómo nosotros nos vemos. Y esto es poderoso, porque cuando comprendemos nuestro propio valor, nadie puede rebajarnos de verdad. A mí me llamaron viejo cerdo, me echaron de una cena que yo mismo ayudé a construir, pero fue de ese rechazo que brotó el mayor legado que podía dejar al mundo. Y eso, nadie lo borra. Lo que hice con mi tierra no fue solo una respuesta a la humillación, fue un grito silencioso de quien se negó a morir en silencio, de quien decidió vivir con propósito, con amor y con la firmeza de quien sabe lo que es justo. La solidaridad que encontré en los ojos de la comunidad, la alegría que nació en culta, los abrazos en el centro de ancianos. Todo eso me mostró que la vida siempre encuentra forma de florecer donde parecía estéril. ¿Y sabes qué fue lo que más me conmovió? Percibir que mi historia inspiró a otros a levantarse también. Gente que ya había desistido de luchar por respeto. Gente que pensaba que la vejez era sinónimo de invisibilidad. Gente que había sentido el sabor de ser valorada. Y hoy los veo con brillo en los ojos, pecho erguido y ganas de vivir. Eso sí es victoria. Eso sí es legado. Ahora, déjame preguntarte, ¿qué has hecho con los dolores que cargas? ¿Los has dejado hundirte o los has usado para crecer? ¿Será que estás aferrándote a un perdón que podría liberarte, o insistiendo en agradar a quien no te respeta, mientras olvidas cuidar de quien realmente te ama? Mira, tal vez lo que necesitas no son respuestas, es coraje para tomar una decisión diferente. Si esta historia te tocó de alguna manera, si viste un pedazo de tu vida en lo que yo viví, entonces te invito a reflexionar. Nos será hora de reescribir tu propio guión, de transformar tu dolor en fuerza, tu pérdida en propósito, tu soledad en un nuevo amor. Porque sí, es posible. Yo soy prueba de eso. Y si yo lo logré a los 81, ¿por qué tú no podrías lograrlo ahora? Te hago una invitación. Aplica este aprendizaje en tu vida. No esperes otra humillación para despertar. No dejes que el tiempo pases sin levantarte. Busca tu dignidad. Reconstruye tus vínculos. Siembra lo que sea necesario para cosechar paz. Y recuerda, el respeto no se mendiga, se inspira a través de las decisiones, de la postura y principalmente del coraje de seguir con el corazón limpio. Y antes de irte, respóndeme algo en los comentarios. ¿Qué parte de esta historia hablo más contigo? ¿Has pasado por algo parecido? ¿Cómo lo enfrentaste? Tengo muchas ganas de saber de ti, porque aquí no solo compartimos historias, compartimos caminos. Y quién sabe, tal vez tu experiencia ayude a alguien te pasando
por un momento difícil ahora. Aprovecha también para suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí contamos historias reales, profundas, que tocan el alma y nos hacen reflexionar. Y si este video tuvo sentido para ti, deja tu like y compártelo con quien necesite escuchar este mensaje. Hay mucha gente por ahí cargando dolor en silencio. Y tal vez todo que necesiten sea un poco de inspiración. Un abrazo del abuelito Antonio y hasta la próxima.